la gente dice, bueno, yo voy a la iglesia y oro. Orar es hablar con Dios, ¿cierto? Y el oído de Dios es exquisito. El oído de Dios está atento. El oído de Dios está por todo el mundo, ¿cierto? Hoy estamos haciendo culto acá y de pronto en otros países también están haciendo culto. Y Él también los está escuchando. Y está conociendo los pensamientos. Y sabe qué es lo que usted va a decir. Y sabe qué es lo que está pensando usted allá atrás en las bancas de atrás. Y sabe para dónde va Jairo también. Él lo sabe todo. Amén. ¿Sabe a qué viene usted? ¿Sabe por qué viene? ¿Cuál es su objetivo? Él lo sabe todo. Amén. Por eso es que yo vivo enamorado de este Dios tan grande y poderoso. Y a veces la gente se engaña cuando de pronto habla con alguien y él pretende hablar cosas que no son, pero el Espíritu de Dios está discerniendo, está ahí. Y alguien le está diciendo algo a uno, pero de pronto Dios y uno por dentro está diciendo, ¿cierto? Yo hablo a veces así con personas y Dios me ha dado como esa sabiduría. Y alguien me está hablando y yo ya sé si me está diciendo verdad o mentiras. Eso es así. Y el que tenga eso, qué bendición. Discierne. Conoce. Pero eso lo da Dios. Amén. Y no solo a uno, eso está, la bendición de Dios está para el que le busca. Porque Él conoce todo. Amén. Él lo sabe todo. Entonces, hermanos, para aprender a orar, tiene que haber alguien que enseñe, ¿cierto? ¿O usted aprende solo? ¿Sabes qué dice? Cuando un niño va a un colegio, necesita un maestro, ¿cierto? Para usted aprender. Tiene que haber un facilitador, un instructor, un profesor, para usted aprender. Porque es muy difícil aprender solo. El que aprende, de pronto pueden haber personas que aprenden solos, que no necesitan de profesores. Pero yo creo que aprende mal, ¿cierto? Porque no hay alguien que le corrija, que le diga, oiga, por ahí eso está mal. Como el niño mío cuando él está estudiando y cuando viene a hacer la tarea y lo ponen a hacer los números y hace unos garabatos feos. Alejito. Pero para eso tiene al papá y la mamá o a la profesora, así no, lo corrige. Hasta que va aprendiendo. Nosotros cuando llegamos al camino del Señor, a la salvación, nosotros llegamos neófitos, ¿cierto? No sabemos nada. ¿O será que llegamos? No sabemos ni dónde estamos parados. Porque uno allá en el mundo, uno se cree grande, ¿sí? Inteligente, elegante, se cree el más chusco de la empresa, se cree la más bonita, está. Pero cuando viene a la iglesia y abre su corazón a Dios, queda desnudo. Porque uno de los problemas del ser humano es que no se conoce, uno no se conoce ni uno mismo.
Ese es el problema de nosotros. No se conoce ni uno mismo. ¿Usted no ha pasado que a veces está en la casa y la esposa le dice algo y usted contestó mal? Y usted se sentó por ahí en un rincón y dijo, pero yo soy así. No nos conocemos. Y a veces actuamos con rebeldía. Pero cuando usted está solito, usted piensa y dice, raro, yo no soy así. ¿Sí? Porque Dios quiere que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Que tú estés seguro de cómo actúa usted, cómo es usted. ¿Qué es lo que usted es? ¿Qué es lo que usted piensa? Por eso el que dice, a mí cuando me vayan a robar, yo no me dejo. O el otro dice, a mí cuando me vayan a robar, yo me estoy quietico. Yo digo, llévese en todo, pero no me quiten nada, la vida déjenmela. Pero cuando lo abordan para robar, se agarra de la cartera. Y eso ha pasado. Los nervios de la persona no es como él pensaba. Si es una mujer y tiene la cartera aquí debajo del brazo, ¿qué problema para sacarle esa cartera ahí? Le da nervios y ella aprieta ante el brazo. ¿Sí? Y si es un hombre, de pronto él actúa en defensa propia y se agarra, y por eso es que a veces los matan, porque el ladrón cuando llega, él va a robar, así le toque chuzar, tiro, lo que sea. Entonces no nos conocemos, no sabemos cómo actuamos, ¿cierto? Y para eso ha venido Dios a enseñarnos. Amén. Para eso ha venido Dios, para corregirnos, para instruirnos. Porque nosotros necesitamos aprender de Dios. De ahí depende qué es orar, qué es aprender a orar. Porque si no hay un motivo en su vida, la vida de nosotros no tendría un objetivo. Hay alguien que va a hacer algo y usted le dice, ese está motivado, lo ve contento y él está saltando y él está motivada, está motivado. ¿Qué lo está motivando? ¿Sí? O usted ve una persona y dice, no, ese está desmotivado, no tiene ánimo, está cabizbajo, no quiere salir, no quiere visitar, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, no, está desmotivado. Pero en Dios tiene que haber un motivo. La misión, el amor, ellos tienen un objetivo, un motivo. Vienen a ayunar por un motivo, están motivadas. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener un motivo para orar. A mí me llama la atención lo que leíamos, y es una historia muy conocida, ¿cierto? Ustedes la han leído. Y a mí me impacta lo que dice ahí. Jesús tenía un motivo grande para ir a orar a ese monte. ¿Cómo se llama el monte? Getsemaní. Pero Jesús tenía unos discípulos. Mateo, creo que es capítulo 26, narra la historia también, la que leímos. Y Lucas capítulo 22 también narra la historia. Pero las tres historias tienen un enfoque diferente. Esos son los tres evangelios sinópticos. Narran la misma historia, pero diferente ángulo. Amén.
Pero en las tres historias me llama la atención que Jesús va con sus discípulos a orar, pero antes de él quiere enseñarles a orar. En Mateo capítulo 17, si no estoy mal, dice que él los llevó, a los mismos tres que están nombrando aquí, los llevó a un monte. ¿Sí? Y cuando los llevó allá dice que Jesús se transfiguró delante de ellos. Pero estos hombres, ¿qué tenían? Dice que tenían los ojos cargados de sueño. ¿Quién tiene sueño acá? Que levante la mano. Judy tiene sueño. No se me va a quedar dormido, que ya voy a... Y tanto así que ellos estaban que se dormían y Jesús allá. Cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron que apareció Elías y Moisés, se despertaron. Y Pedro, como siempre, era enérgico. Señor, eso está bueno aquí. Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Jesús, una para Pedro y otra para Moisés. Y ellos se quedan por fuera. Se despertaron. Pero la pregunta es, ¿cuál era el objetivo de Jesús llevarlos allá? ¿Cuál es el objetivo de Jesús traerlos acá, a ustedes, a nosotros? Porque Él nos quiere enseñar algo. Salieron de allá y el Señor le dijo, Pedro, nada, no voy a decir nada de lo que usted vio, nada, callaos. Hay cosas que Dios nos dice a nosotros y Dios nos dice que calladito, que Él después se encarga de... Salieron de allá y ellos siguieron caminando, pero Dios quería enseñarle algo. Después, cuando Él va al monte de Getsemaní, adivine a quién lleva. ¿A quién lleva otra vez a ese monte? ¿Ah? Otra vez Pedro, otra vez Jacobo y otra vez Juan. Pero la Biblia dice que iban todos los discípulos, pero Él los sacó aparte. Sí, iba con los discípulos. Pero cuando estaba ahí con los discípulos, Jesús dijo, Pedro, Jacobo, Juan, vengan. Entonces los discípulos estaban ahí y Jesús los sacó a los 3 más adelante. Hay veces que Dios nos llama a nosotros para algo especial y a veces nosotros no entendemos. Nosotros a veces somos duros, no entendemos el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es donde a mí me llama la atención, hermanos, Jesús, nosotros sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Que ese espíritu tan grande y poderoso se hizo carne. Que ese que andaba por ahí con los pies llenos de polvo era nada menos y nada más que el dueño de los cielos y de la tierra. El que creó las estrellas, el que creó el sol, la luna, las aguas, la tierra, los árboles, los bosques, los ríos. Y algo maravilloso, por eso la gente que dice, Dios no existe, no hay Dios, eso es un necio, no es un ateo, es un necio. Uno encuentra en la calle y dice, yo soy ateo.
Si uno puede, usted es un necio, usted no es ateo, usted ni sabe que es ateo, usted es un necio. Dice el necio en su corazón. No hay qué. Y no hay Dios, y usted lo ve respirando el aire que hizo Dios, bebiendo el agua que hizo Dios, mirando con los ojos que le hizo Dios, y hizo una creación hermosísima, que somos nosotros. Hay libros de medicina por ahí que a veces yo leo, por ahí así, hermano, y el cuerpo tiene unas cosas extraordinarias. Nuestro cuerpo tiene unas células, algo, mejor dicho, que lo digan los médicos, pero eso es algo extraordinario. Solo Jesucristo de Nazaret nos pudo hacer tan perfectos como somos. Y no hay que atribuirle a nadie más, ni otro Dios, ni allá, ni acá, sino solo Jesucristo de Nazaret nos creó a nosotros perfectos para que le alabemos, le honremos, le glorifiquemos. Pero Jesús, cuando lleva estos tres hombres, le dice, bueno, quédense acá, pero antes de él dejarlos ahí, él les comenta algo y les dice, Jesús los sacó a los tres, ¿sí? Y les dijo, vean muchachos, lo que pasa es, yo les voy a contar aquí en confianza, les dijo Jesús, yo a la verdad estoy asustado, estoy angustiado. ¿Sí dice ahí eso o no? Yo estoy aterrorizado. Quisiera que me colaboraran ahí en él. Aleluya. Que a mí, Dios, porque Él es Dios, que a mí Dios me llame y me diga, necesito que me ayude a orar. Necesito que me ayude a orar porque estoy aterrorizado, estoy angustiado, no sé qué hacer, si salir corriendo o si enfrentar esto. La verdad, yo no sé qué hacer. ¿Cómo ven ustedes eso? Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Que de pronto a usted se le acerque el pastor, nuestro pastor, y le diga, venga Flaminio, acá, estoy en una situación, no sé qué hacer, siento morir, siento desfallecer, siento que ya no puedo, ayúdeme a orar. Usted quédese aquí, Flaminio, y yo me voy a retirar. Dice la Biblia que como un tiro de piedra, ¿es que dice por ahí? ¿O es en Lucas 22? Creo que es en Lucas 22. A tiro de piedra, ¿qué? Como de aquí a allí. ¿Sí? Y dijo, quédese acá, pero ayúdenme a orar. Jesús les quería enseñar a orar. Jesús quería que ellos aprendieran a orar. Jesús sabía que la hora ya estaba cerca,
Pero él quería dejar un legado en ellos, que era aprender a orar. Y resulta que Flaminio se acostó a dormir. Imagínense esa ayuda tan tremenda. Jesús se fue a orar. Jesús dice la oración: Padre mío, si quiere, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él oraba, clamaba. Yo quisiera que pasáramos a Lucas capítulo 22. Ya está, sí. Sí, ahí está, un tiro de piedra. Y ahí viene el punto, hermanos, donde yo me pongo a pensar y yo digo, esto con Dios es serio. Hermano, aquí no estamos jugando a culto. Aquí usted no está jugando ni yo a venir a culto y, ay, qué bueno. Cuando nosotros venimos a culto, es porque Dios tiene algo grande para nosotros. Yo conocí a un hermano aquí en la iglesia, no voy a decir el nombre. El hermano siempre que veníamos a ayunar decía, el ayuno empezaba a las 8, ayuno de líderes, y se termina a las 3, ¿cierto? Y el hermano a las 11 de la mañana ya tenía que comer, porque él decía que sufría de migraña. Y sí, se cree, claro, una enfermedad. Y a las 11 de la mañana ya el hermano estaba comiendo y se le quitaba la migraña. Y yo analizaba y yo decía, hola, esa migraña es cosa seria. No lo deja llegar uno hasta las 3. Pero llegó un momento que la situación se puso tan duro para el hermano que tenía la migraña. Llegó una necesidad. Ay, Señor bendito. A veces uno cree ser más inteligente que Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué dicen? Uno a veces cree que es que salirle adelante a Dios. La inteligencia. Y llegó una situación, hermanos, yo fui testigo de eso. Hermano, que no había nada para echarle a la olla. Y el hermano con la migraña, yo le decía, vamos a ayunar. No, pero esta migraña no me deja. Hasta que llegó el momento que el Señor le cerró las puertas, le cerró la llave, le quitó la llave de la puerta y yo no sé qué hizo, cerró todo, tapó todo, le quitó todo. Y el que tenía la migraña, que solo podía ayunar de 8 a 11, ahora ya la migraña se fue. Y ya no ayunaba de 8 a 11, sino que ayunaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y yo decía, ¿y la migraña? ¿Qué se hizo la migraña? ¿Ah? Dios le quitó la migraña a raíz, la acabó, la sacó. Porque hermano, cuando Dios nos quiere enseñar a orar, ay hermanito, así usted esté renco, así usted no pueda caminar, así medio usted se pueda bajar de la cama y se pueda arrodillar, pero que aprende porque aprende. ¿Cierto?
aprende, aprende y por último, aprende. ¿Sí? Hermano, y se le quitó la migraña. Y yo decía, uy, Dios mío, hermanos, lo va a matar la migraña. ¿Qué va? Cuando usted siente que tiene que aprender a orar y a confiar de Dios, hermano, no hay enfermedad, no hay hambre, no hay disculpa. Solo importa tener a Cristo en nuestro corazón. Él es el único que nos sacia. Él es el único que completa toda nuestra vida. Tú y yo somos los que ponemos disculpas para no aprender de Él. Pero Él está dispuesto a enseñarnos. Y cuando Jesús se retiró un poquito allá, comenzó a orar. Y cuando regresó como a la hora, estaba Pedrito y Jacobo y Juanchito allá. Y el Señor se entristeció. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo traigo estos hombres aquí para que me ayuden a orar? Porque yo estoy angustiado, porque yo estoy desesperado, porque yo no sé qué hacer. Jesús, en otras palabras, dijo, Señor, Padre mío, ¿es posible que esta gente se salve sin que yo muera allí en la cruz? Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Es posible que haya otra manera de salvarlos, que haya otra manera de redimirlos, que haya otra manera de perdonar sus pecados sin que yo vaya a la cruz. ¿Haya otra manera? Porque Jesús sabía lo que venía para encima de él. Porque es que nuestros pecados no era cualquier mochila llena de piedras. Nuestros pecados no era algo fácil. Un estudio que hicieron unos científicos por ahí dijeron, investigando sobre, porque Jesús más adelante dice que su sudor eran como gotas de sangre. Hicieron una investigación y cogieron 4 gaticos y le vendaron los ojos y los metieron a un cuarto y le daban choques eléctricos, una tortura impresionante. Y de los 4 gaticos, uno se murió, pero quedaron 3. Y esos 3 gaticos, del pánico, del horror que ellos sentían, dice los científicos que sudaron gotas de sangre. Jesús no la tenía fácil. Y a veces nosotros, hermanos, y yo lo digo por mí, bueno, hermanos, a veces nosotros tenemos tan poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús regresó, encontró a Pedro y dice, velad, velad, ayúdenme a orar. Vea que lo que yo estoy sufriendo, vea lo que yo estoy angustiado, estoy desesperado, necesito que me ayuden a orar. Y Jesús de pronto se cogía el pelo, caminaba angustiado, desesperado, pero él tenía a sus discípulos, a la vez que él estaba así, él iba y pedía ayuda a ellos, y ellos no hallaban qué responder, pero Jesús se regresaba a donde estaba orando, y él confiaba que ellos iban a orar, y dice que se fue por segunda vez, y oró otro rato, y cuando volvió, imagínense, estaban otra vez. Hermano, cuando usted lleva una vida tranquila, que usted no tiene problemas, que usted no tiene dificultades, a veces nos pasa así. Usted se levanta tarde, se acuesta tarde, pero cuando usted comienza a tener una dificultad y cuando Dios comienza a decirte, te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a orar,
¿Sí? Cuando tú no quieres así, entonces Dios te dice, te voy a enseñar a orar. Y pum, le manda un hijo rebelde, pero bien bravo. Y es donde usted a las madrugadas escucha por allá que dice, oh Señor, mi hijo Señor. Le pone la esposa rebelde. Usted llega a la casa y, ahí está la comida. Ya no trabaja, ya lleva 20 días sin trabajo. Aquí no hay comida. Póngase pila, yo me casé con un hombre responsable. Voy a llamar a mi mamá. Usted dijo que cuando se casara conmigo que usted me iba a dar todo. Y ahora mírelo, trabaja. Y usted sabe que tiene un Dios todopoderoso. Y entonces usted a las madrugadas, Señor, cámbiala, Señor. Dios ahí te está enseñando a orar. La adolescente que ya se cree grande, ¿sí? Y ya habla grueso y ya no quiere hacer caso. Pero a todos Dios nos quiere enseñar a orar. Hay un disco que dice que el poder del cristiano está en la oración. Sí, a través de la oración. El poder lo da Jesucristo. Jesús se fue. Cuando regresó por segunda vez, estaban durmiendo otra vez. Y Jesús desesperado, angustiado, porque hermanos, eso no fue fácil. Los romanos dicen, la historia romana, cuentan cosas que realmente son muy superficiales. Y la Biblia en sí no profundiza tanto allá. Son los hechos más relevantes. Pero en realidad Juan dice, si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no caberían los libros, sería algo extraordinario. Entonces, hermano, aquí hay cosas por analizar. Y es, ¿cómo estás aprendiendo tú a orar? ¿Cómo estamos aprendiendo a orar? Todos los días nosotros dejamos una enseñanza en nuestros hijos. Yo visito una familia y yo le digo a estas personas, yo le digo, de ti depende, de la enseñanza que usted le dé a sus hijos. Eso queda marcado en sus corazones. Y Dios permite las necesidades para que tú aprendas a orar. Ese es el objetivo. Porque si Dios quisiera, Él nos podría hacer la vida facilito, plana, sencilla. Porque Él es el dueño de todo. Dice la Biblia que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Él sabe todo. Pero si usted ve con el zapato roto y Él está esperando que usted aprenda a orar, nosotros con mi esposa que vamos a Peñas, ustedes saben que nosotros vamos a Peñas y los fines de semana. Y un día dijo mi esposa, Señor, yo quisiera comerme un queso. Yo quisiera comerme un queso, Señor. Ese día no como queso. Y nos fuimos para allá para abajo a visitar y llegamos a una tienda, la tienda más grande que hay. Y estuvimos ahí hablando con don Pablo, que es el dueño de ese lugar. Y hablamos un rato y le hablamos de la palabra con la señora y todo. Y bueno, nos fuimos. Bueno, entonces Dios les bendiga, hermanos. Don Pablo, que ya vamos saliendo a la puerta cuando dice don Pablo, venga. Traía una bolsa. Ya imagínense qué traía ahí. Un queso. ¿Ah?
Dios tan grande. Yo por eso cada día vivo enamorado de este Dios. Un queso ahí, redondo, doble crema. No, mejor dicho. Y ese es Dios. Pero si Dios te pone todo así, tú no oras, ni yo oro. Tú no aprendes. No aprendes a orar. No aprendes. Y aquí Dios está es para enseñarnos. Porque aquí el maestro es Jesús. Tenemos el maestro de maestros. Tenemos el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo conoce, el que toda la solución depende de él. Y nosotros somos creados para alabanza y gloria de él. Y nada más sino para él. Entonces, hermanos, la clave está en aprender a orar. Yo ahora días tenía una situación y yo, Señor, dame esto, Señor, Señor. Pero yo así por la calle, Señor, Señor, esto, Señor. Y así llevaba varios días. Y hasta que un día me dijo el Señor, no, pero es que usted no ora, usted no ora. Yo le dije, Señor, yo hablo todos los días, le comento. Y entonces el Señor me dijo, pero es que lo está haciendo mal. Eso tiene que ser de rodillas. Si usted mira bien el texto, dice que Jesús postraba su rostro en tierra. Yo me imagino esta escena, hermanos. Jesús de pronto con un pañuelo allá, ¿no? Y cuando él estaba orando allí, pronto sacó su trapo, ¿no? Su pañuelo. Sangre. Sangre en su pañuelo. Dice que tanta sería la aflicción de él que vino un ángel. Y yo creo que, y dice que lo alentó. Yo creo que le diría, oh mi Cristo, muy amado. Porque hay un texto que dice, y puesto el gozo delante de él. ¿Qué sería lo que le mostró ahí? ¿Cómo interpretan ustedes esto? Él estaba allí atribulado. Él no hallaba si salir corriendo, si gritar, si... Como cuando usted está atribulado. Mi esposa que trae el niño en bicicleta y justo cuando llegó al frente de la casa se le metió un pie en una llanta. Y eso de estar angustiado, hermano, es cosa seria. Usted ahí no le da pena, usted no le importa dónde está, ni con quién está, ni cómo está, ni a dónde, ni cuándo, ni nada. Cuando usted entra en una angustia, es cosa terrible. Y mi esposa comenzó a gritar una cosa desesperada. Eso hizo salir a todos los de la cuadra, afuera. Y yo estaba ahí, yo en un tercer piso, y cuando yo bajé eso ya había, pero esos instantes, y ya había un poco de gente y los unos tenían al niño de un brazo así por colgado. Y claro, yo creo que el susto del niño fue más de ver toda esa gente y la mamá gritando. ¡Ay, ay, ay!
la pierna. La angustia. Ahí es donde se conoce el valiente. Y Jesús, cuando vino por tercera vez, comenzó a llorar, a salir gotas de sangre y de ver que él quería enseñarle a esta gente, a estos discípulos, pero ellos no querían. Porque resulta y pasa que el problema no era de ellos. Cuando el problema no es de nosotros, nosotros estamos tranquilos. Cuando el problema no es suyo, pasa nada, ¿cierto, Marcelino? Pero era que mi Jesús se estaba enfrentando a algo extraordinariamente grande. Y él estaba tan atribulado que dice que vino un ángel y lo consoló. Y cuando dice puesto el gozo delante de él, él le mostró así una película, así un video, así. Le dijo, ve a Jesús, escúchame bien. Porque ahí Jesús era humano, él era un humano como nosotros. Si tú te entregas, porque no fue que lo cogieron a las malas, no, él se entregó. Si tú te entregas allá en la cruz, sus carnes van a ser laceradas, su tabique partido, su costado traspasado. Lo van a colgar semidesnudo en ese madero. Sus azotes le van a arrancar la carne. Eso va a ser terrible. Dice, puesto el gozo delante de él, dice, le mostraron una película y dijo, mire a todos los que va a salvar. Y cuando le mostraron esa película, ahí estabas tú, estabas tú, estabas tú, estabas tú, estabas tú, estabas tú. Y estaba yo. Yo estaba sentado ahí. Tú estabas sentada ahí. Tú. Cuando Jesús miró eso, cuando Jesús vio eso, esto es lo que me emociona. Allá vio el hermano Jaime Valderrama con una corbata amarilla. Vio a Jason tocando el piano. Vio a los del coro. Vio a los de Misión Bienvenida. Vio a los evangelistas. Vio a los misioneros. Vio a los de Peñas de Boquerón. Vio a los de la Gaitana, vio a los de Bogotá, vio a los de España, vio a los de Estados Unidos, vio a todos los que van a ser salvos. Aprender a orar va más allá de usted arrodillarse. Yo tenía 8 años y había un hermano que se llamaba Pedro Méndez. Era hermano Pedrito Méndez. Tenía unos hijos. Pedro Méndez era un evangelista tremendo.
era de poco hablar. Yo tenía 8 años, yo recuerdo. Fue el que le habló del nombre más grande que hay a mi madre. Pedro, el hermano Pedro, le dio un cáncer y un cáncer terminal. Y Dios le estaba enseñando a orar a Pedro. Pero el apóstol Pedro no quiso aprender. Y ya el hermano Pedrito Méndez, el cáncer lo avanzó, que cayó a cama. Pero Pedrito Méndez no abría su boca para decir algo en contra del maestro. No abría su boca. Y ya para morir en el lecho de muerte, llamó a todos sus hijos, porque yo tenía 8 años, hermano. Y Pedrito Méndez tenía una casa, y los hijos se iban casando, y él acogió la cultura judía. La cultura judía, el que se va casando, se va y compromete a la muchacha, y al año, él va y la esposa, y se va a construir su techo, su morada para llevársela. Y al año regresa, pero él ya ha agrandado, en la cultura judía, ya ha agrandado sus estacas para él traer la esposa y meterla ahí. Y Pedrito había cogido esa cultura. Él dejaba, cuando un hijo se casaba, la casa, y entonces él le sacaba otras tejas hacia el lado, y ahí el hijo hacía su pieza y su cocina, y ahí vivía. Y qué familia tan bonita. Y todos vivían alrededor de Pedrito, hermano Pedro Méndez. Y el día que fue a morir, y esas son las enseñanzas, hermano, que los reunió a todos. Y todos los hijos ahí, nueras, nietos, y él en el lecho de muerte dijo: pues yo ya me voy a ir con el Señor. Pero yo quiero que oren por mí en este día. Y oraron por él, los hijos llorando, imagínense ese dolor tan terrible. Oraron por él, Pedro se despidió de sus hijos, los besó y se murió, se fue con el Señor. Y si yo me encontrara a esos hijos de mi hermano Pedro hoy en día, ya deben de ser personas muy mayores, diría él, la enseñanza que dejó mi papá fue que nos enseñó a orar. Así sea en el último segundo de dolor, de tristeza, de angustia. Pero ahí nos enseñó a orar. Yo hago una analogía entre Pedro y otra hermana, creyente también le dio cáncer. No recuerdo el nombre. Y dicen que el cáncer es un dolor terrible, que el cuerpo no lo soporta, uno no lo soporta. Pero esta hermana no había aprendido a orar. Y dice que del desespero se subió por un balcón y a tirarse, que para matarse. ¿Será que sí sabía orar? ¿Ustedes qué dicen? Cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene una dificultad, ¿qué hace? Ahí se conoce si tú has aprendido de Dios o no. Porque si tú sales corriendo, voy donde el vecino que me preste, voy donde esto, que la confianza en él, no has aprendido a orar.
No has aprendido. Pero si tú dices, yo sé que mi Redentor vive. Y Él, así usted ve el lodo aquí, arrodíllese a orar. Arrodíllese. Porque lo que Dios quiere es que tú aprendas a orar. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere eso, es que tú aprendas a orar. Nada más eso. Eso es lo que Dios quiere. Yo los invito a estar en pie. Cuando Jesús es entregado, y Jesús ya le había dicho a Pedro que él lo iba a negar 3 veces. Y dice un pasaje, no sé si es aquí en este, dice que Pedro lo negó 3 veces. Y cuando Jesús lo tenían allá en el patio allá, maltratado, lacerado, golpeado, Pedro estaba allá así, escondido así, porque ya lo había negado ya. Yo de Jesús no conozco, pero hermanos, algo que lo conmovió a Pedro fue que dice que cuando Pedro estaba mirando, dice que Jesús lo volteó a mirar. Yo me imagino esa mirada de Jesús. Como cuando una madre de pronto lo mira a uno así con esa tristeza, un papá o un hijo, y Jesús lo volteó a mirar. Y dice que Pedro, Jesús, ¿cómo te voy a negar? Tú que me llevabas a los montes para que yo aprendiera a orar, para estar cerca de ti, para escuchar tu dulce voz, para entender los secretos que tú me querías enseñar. Y yo me la pasé, fue dormido. No sabía que realmente qué era lo que me quería enseñar. Y dice la Biblia que lloró amargamente. Entendió. Pero ya Jesús no estaba con él en presencia, en carne. Entendió que Jesús lo que quería era enseñarlo a orar, que aprendiera a orar. Eso era lo que quería Jesús. Por eso, hermano, cuando usted viene a un culto acá y alguien te dice, cuando uno está conectado, uno no espera ni que lo llamen, no, uno se rinde de una vez porque uno sabe que la cosa es con uno, que esto es con uno. Una experiencia que tuve yo tenía por ahí 10 años y mi mami estaba embarazada y iba a dar a luz y se enfermó un viernes a la madrugada. Y toda la mañana, el mediodía, mi mami enferma y eso no había médicos, no había nada. Y habían llevado una partera. Y pues una partera, pues yo digo pronto unas hierbas o algo. Y eran las 5 de la tarde y mi mamá no daba luz. Y yo veía a mi papá nosotros afuera y yo decía, algo está pasando, no a esa edad. Pero mi papá caminaba desesperado, angustiado. Se cogía la cabeza, no hallaba qué hacer, desesperado, porque mi madre se estaba muriendo. Jesús se estaba muriendo. Ahí dice la Biblia. Y estos hombres durmiendo. Jesús estaba muriendo.
Pero Dios quería enseñar a orar a mi papá. Y eran las 5 de la tarde y la situación ya miramos que mi mamá se iba a morir, ese bebé no nacía y esto. Y yo miré que mi papá se le prendió el bombillo y corrió por allá, calladito, y se arrodilló en un rincón. Yo creo que llevaría por ahí 20 minutos de estar clamando a ese maestro. Cuando escuchamos que hacía este Dios que tenemos. Este es el Dios grande que tú tienes. Este es el Dios que no te deja postrado. Este es el Dios que te ha llamado para la salvación. Este es el Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú reconozcas. Yo no sé quién quiere pasar a este lugar a aprender a orar. Un niño que diga, yo quiero aprender a orar. Un adolescente que diga, yo quiero aprender a orar. Un hombre que diga, yo quiero aprender a orar. Gracias, Señor, porque tú me estás enseñando a orar. Gracias porque tú me estás enseñando. Tú eres el maestro de maestros. Una hermana, el que quiera, los niños, la nena que está ahí quebrantada, pasa. Dice, no lo que yo quiera hacer, no lo que quiera hacer. Él te escogió para que estés acá. Él te escogió para que vengas acá. Porque si Él no quisiera que tú estuvieras acá, nunca se le había cruzado por su camino. Nunca. Si de pronto estaba por ahí ahogándose en un río, allá lo había dejado que se ahogara. Pero te rescató para que estés aquí. Te cuidó el vientre de su mamá para que estés aquí. No te ha dado dinero para que estés aquí. ¿Quién más quiere pasar para orar? Por eso Juan estaba entre los tres y dice que cuando Pedro aprendió, Jacobo lo mataron. Y Juan, un día estaban aburridos de Juan porque Juan era solo amor, solo amor. Y dijeron los romanos, ya estamos aburridos de Juan, saquemos a Juan de acá. Y lo mandaron para una isla para que lo comieran las fieras de allá. Pero Juan había aprendido a orar. Juan había aprendido a orar. Juan llegó a esa isla y dice que estaba postrado. Dice, Juan estaba ¿dónde? ¿Cómo? Estaba en el Espíritu. Estaba orando. Porque es que en la oración es donde Dios le revela cosas grandes a sus hijos. Hay que aprender a orar.